La Iglesia Bautista Gracia y Paz presenta. Buenos días, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro encuentro dominical con la palabra del Señor. Estamos aquí para adorar a Dios, para que juntos podamos exaltar su santo nombre. Y estamos en nuestra serie Perdidos y Encontrados. El peligro de estar perdido. Esta mañana vamos a ver un tema que considero muy importante. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a estar entre los versículos 9 al 14. En esta serie, Perdidos y Encontrados, quiero que entendamos algo. ¿Sabes que toda persona está realmente perdida? Sí, toda persona, tú y yo, estamos perdidos y estamos arrojados de la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos incluye a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú puedes pensar, pero eso no es posible, soy buena persona, no hago mal a nadie, tengo y pertenezco a mi iglesia, soy fiel, soy buen esposo, buen vecino. En fin, no soy tan malo como para que Dios me arroje de su presencia. Bueno, de esto vamos a tratar esta mañana en base a esta parábola que el Señor Jesucristo narra. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. La palabra de Dios, mira lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El tema de esta mañana, el fariseo perdido, el publicano encontrado. En nuestros términos actuales diríamos, un hombre bueno perdido, un hombre malo encontrado. Qué interesante. ¿Saben? En esta historia, como en muchas historias de nuestro Señor Jesucristo, nos asombra el resultado. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el fariseo es el que debía ser justificado. Porque los fariseos, eran considerados muy justos y santos por la gente, ya que aparentaban una santidad externa increíble realmente. Algunos podrían entonces llegar a la conclusión fácilmente de que esta historia que acabamos de leer está al revés. Pero resulta que al final, el que piensa que está bien, realmente está mal. Y el que piensa que está mal, es el que está bien. Ahora bien, durante mucho tiempo, la gente se ha hecho una pregunta importantísima. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser justificado ante Dios? Y creo que en la Biblia usted va a encontrar en muchas partes esta pregunta. Por ejemplo, Job se hizo esta pregunta. En el capítulo 25 de este libro de Job, versículo 4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Miren la pregunta que hace Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Igual, en el libro de los Salmos encontramos las mismas inquietudes. Mira lo que dice Salmo 143, versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano.
De manera que lo que llama la atención en la parábola que acabamos de leer, al final, el versículo 14 nos enseña que alguien salió justificado. Uno de ellos salió justificado. Lucas 18:14 dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De manera que cuando leemos esta parábola, no debemos centrarnos solamente en la oración propiamente y hacer un estudio sobre lo que es la oración. No, esto va más allá, va con los resultados de esa oración y cómo una persona puede ser justificada. Y cómo para ser justificada tiene que actuar. De eso se trata en realidad. Para que podamos entender mejor esto, habría que explicar qué significa justificación. Justificar. Justificar es declarar justo a alguien. Es declarar justo a una persona delante de Dios. Alguien decía hacerlo a uno justo con Dios. Eso es justificar. Entonces, viene otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios demanda o pide para que yo sea justificado delante de Él? ¿Qué es lo que Él pide? Mateo capítulo 5, verso 48 nos da la respuesta. Mira lo que dice. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Qué tremendo! Lo que Dios demanda es perfección. Él demanda que tú seas perfecto. Obviamente, al ver esta demanda de Dios, tenemos que concluir que nadie es perfecto. Nadie puede cumplir con esa demanda. Por tanto, estamos perdidos. Todos. Los discípulos también se vieron en esta dificultad y pensaron lo mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 25 al 26. Dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que aquí tenemos esta parábola donde se nos presenta a dos hombres, dos oraciones, dos resultados. Uno justificado y el otro condenado, perdido. Vamos a ver los personajes. Miren, el primer hombre es un fariseo, ¿no es cierto? Hemos explicado ya algunas veces lo que es el fariseo, pero vamos a recordar. El fariseo, ¿quién era un fariseo? Miren, ellos eran eruditos, eran religiosos que se dedicaban a interpretar el Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Al mismo tiempo, ellos, por querer ser más estrictos y celosos con su religión, le habían añadido reglas que no estaban en la Biblia. De manera que los fariseos eran religiosos, celosos que se cumpliera completamente la ley. Y sabe, los fariseos fueron los que más se opusieron al Señor Jesucristo. Y quiero que sepa, Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, que más tarde era Pablo el apóstol, antes de convertirse al cristianismo, era un fariseo también. Ahora, el segundo hombre es un publicano. ¿Y qué era un publicano? Miren, el publicano era un cobrador de impuestos. Eran judíos que servían al gobierno romano y que se encargaban de cobrar los impuestos a su propio pueblo. Y por lo tanto eran despreciados por los judíos. Para los judíos no había alguien más malo, más perverso, más vil, más pecador que un publicano. Y contrariamente, para los judíos, un fariseo era visto como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque para la gente el fariseo era considerado en un pedestal mucho más alto en cuanto a valores y en cuanto a lo que es la santidad. Y en verdad ellos aparentaban todo esto y la gente los seguía. Ahora, analicemos un poquito más. Mira lo que dice el versículo 10 que estamos leyendo. Dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Estos dos hombres van a hacer lo mismo al templo. Esta escena en verdad es normal. La gente va al templo a orar. Pero de estos dos hombres en particular, sus oraciones son totalmente
diferentes. Vamos a ver la oración del fariseo, cómo este hombre se quiere dirigir a Dios. Capítulo 18 del libro de Lucas, versículos 11 y 12, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo sube al templo a orar, y no porque sienta que es un pecador. Escucha esto: no es porque él se sabe pecador o se sienta que es pecador, que necesita perdón. No. Él va porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Él considera que su oración es un acto de mérito que lo recomendará ante Dios. No solamente esto, sino que su oración va a dar a la gente un alto concepto de su piedad. Él, en realidad, está viendo solamente la parte externa. Él quiere asegurar el favor de Dios y del hombre para su vida. Su oración en realidad es impulsada por el interés propio y está lleno de alabanza propia. Y este hombre lo denota en su apariencia, en su forma de andar, en su forma de orar, apartándose de los demás. Él no se quería mezclar, como diríamos, con la chusma, con los pecadores. Él se apartaba. Miren, como para decir: no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Isaías, capítulo 65, versículo 5, dice lo siguiente, miren, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. El fariseo probablemente se puso de pie, como dice el versículo, y alzó sus manos, cerró sus ojos y se colocó lo más cerca que podía al santuario mismo. Y eso lo hacía con la intención de que los demás lo vieran. Y dice el versículo: se pone en pie y ora consigo mismo. En verdad, él ora con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran a él con la misma complacencia, lo ven como algo especial. El fariseo dirige su oración a Dios, pero el verso dice que oraba consigo mismo. En verdad, él menciona a Dios, pero a través de toda su oración se felicita a sí mismo. Y quiero que note, y aquí en la palabra lo vemos, en ninguna parte este fariseo reconoce que es pecador, que tiene problemas con sus pecados. En ninguna parte confiesa sus pecados, en ninguna parte pide perdón por lo malo que ha hecho o que es. No tiene ningún sentido de culpa realmente. Es que el fariseo se cree sin pecado y perfecto. Pero no solamente eso. Él comienza a juzgar y a compararse con otros, en este caso con el publicano. Dice que él agradece por no ser como los otros hombres. Dice que no es ladrón, ni adúltero, ni malhechor. Dice que no es ni aún como el publicano, que para él obviamente el publicano es un ladrón, es un hombre muy malo. Este fariseo se considera totalmente justo y por lo tanto desprecia a los demás. Mucho cuidado con esto, ¿sabe? Cuando una persona se cree justa, se cree perfecta, se cree que tiene una sana doctrina, se cree que es el único que adora a Dios adecuadamente, juzga a los demás por la manera como lo hacen. Juzga a los demás por la manera como cantan, como oran. Oye, Dios es el que debe juzgar, finalmente. Cuando haces eso, en realidad tienes una actitud farisaica, legalista, y es peligroso, ¿no? Cualquiera entonces que confía en sí mismo como justo, va a despreciar a los demás. Y aquí lo vemos, el fariseo desprecia al publicano. Ahora, él menciona otras cosas. El fariseo dice que ayuna 2 veces por semana. Ahora escucha esto. La ley solo le ordenaba a los judíos un ayuno al año, pero él lo hacía 2 veces por semana. O sea, era una persona que intentaba cumplir su religión, los ritos religiosos, al pie de la letra.
Pero ojo, otra vez, esto es superficial, solamente parte externa. Más adelante Jesucristo les dirá hipócritas. Ahora, el fariseo también dice que da sus diezmos. Algunos fariseos daban el diezmo aún de las hierbas aromáticas que crecían en su jardín. Aún de lo más mínimo, del eneldo, del comino, dice Jesucristo, daban su diezmo. Pero habían olvidado lo más importante, la misericordia, el amor, una vida cambiada. Todo eso lo habían olvidado. En verdad, todo lo que este fariseo está diciendo se basa en lo que él hace. Todos sus logros religiosos están centrados en esa su oración. Toda su confianza está en lo que él hace. Este hombre, el fariseo, pensaba realmente que no necesitaba nada, a nadie, y en el fondo ni siquiera a Dios. He encontrado una oración farisaica del tiempo en que Jesús contó esta parábola. Es interesante, voy a leerlo, mira lo que dice. Te doy gracias, Jehová mi Dios, porque tú has asignado mi suerte con aquellos que se sientan en la casa de entendimiento, y no con los que se sientan en las esquinas de las calles. Pues yo me levanto temprano, y ellos se levantan temprano. Yo me levanto temprano para estudiar las palabras de la Torah, y ellos se levantan temprano para atender asuntos de ninguna importancia. Yo me fatigo, y ellos se fatigan. Yo me fatigo y por ello gano, mientras ellos se fatigan sin ganar nada. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida de la era venidera, mientras ellos corren hacia el abismo de destrucción. Este es un ejemplo típico de la misma autojusticia fariseica. Ellos mismos se justifican a sí mismos, se creen perfectos en el fondo, se creen sin pecado. Quiero que entienda algo. El fariseo era judío, era miembro de la iglesia, del pueblo escogido de Dios. No se trataba de un pagano, un gentil. Sin embargo, estaba desprovisto de la bendición divina. A pesar de sus buenas obras que él calificaba, estaba todavía perdido. Este hombre bueno estaba perdido. Porque el fariseo no comprendía, o peor aún, no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. Por lo tanto, este hombre bueno está perdido realmente. Ahora bien, vamos a ver la oración del publicano, y aquí hay algunas cosas importantes que tú y yo debemos poner en práctica en nuestras propias vidas. Miren, Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí encontramos algunas cosas que son muy importantes que lo podamos considerar. En primer lugar, hay una convicción de culpa personal. Dice que ahí se ponía lejos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él se para a cierta distancia, básicamente del santuario. Él está lejos del santuario. Él sabe que no merece estar cerca de la santidad de Dios. Él se avergüenza de sus pecados. Dice que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque nada tenía que alegar a su favor, solo clamaba por misericordia. A esto se asume una segunda cosa que es importante, el dolor inmenso por el pecado. ¿Sabe? Él se golpea el pecho, dice, en acto de autocensura y desesperación. Se golpeaba el pecho. Miren, en el Antiguo Testamento no hay ningún ejemplo donde alguien se golpee el pecho en desesperación. En realidad era una costumbre judía, pero solo hay un caso que se registra en el Nuevo Testamento. Y es interesante notar el contexto bajo el cual se registra. Está en Lucas capítulo 23, versos 46 al 48. Mire lo que dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. En realidad, esta es la única vez en toda la Escritura en donde la gente también se golpea el pecho. Y parece ser que esto sucedía ante un dolor grande en sus vidas. En este caso, ante el dolor de la cruz. Y en el caso del publicano, se golpeaba el pecho ante el inmenso dolor por su pecado. Porque él se daba cuenta que la profunda ofensa de su pecado era hecha primeramente a Dios. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Reconocer que el pecado era fundamentalmente contra Dios y a los ojos de Dios. Lucas capítulo 15, verso 18, que hemos visto cuando hemos visto el hijo perdido, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren, el pecado es primero contra el cielo, o sea, contra Dios. Y esto, el publicano lo sabe, él tiene conciencia de esto. Obviamente, es innato que él reconoce que es pecador. Y eso es importantísimo. Alguien decía, para que una persona se sane, tiene que reconocer que está enferma. Si una persona tiene una enfermedad y dice: no, yo no tengo, no lo reconoce, pues no está dando el primer paso para ser sano. Igualito es con el pecado. Este hombre, el publicano, reconoce de por sí que es pecador. Él dice en el versículo ahí: sé propicio a mí que soy pecador. Reconoce su pecado, reconoce cuál es su real condición delante de Dios. Él estaba consciente de la necesidad de misericordia por su pecado. Y luego, él eleva una ferviente oración al Dios de los cielos. Pero, ¿qué es lo que dice? Miren, lo único que pide es que Dios haga propiciación. Dios, sé propicio a mí. Ahí está pidiendo misericordia, está pidiendo expiación por su pecado. La palabra sé propicio, eso está en el Nuevo Testamento en el sentido de hacer reconciliación por un sacrificio. Alguien se sacrifica para que tú te reconcilies. En otras palabras, este publicano está diciendo que acepta el sacrificio que Dios hace por su pecado. Esto es importante. Su oración está basada en el sacrificio de Dios y no en sus méritos. Por eso dice ahí: sé propicio a mí que soy pecador. La única manera en que nosotros llegamos a ser perfectos delante de Dios, la única manera en que somos justificados es mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y solo se obtiene cuando venimos a Él arrepentidos y humillados, así como el publicano. Por tanto, este hombre malo fue encontrado, fue perdonado, fue salvado. Quiero ver que el encuentro de estos dos hombres, miren, veamos a este hombre bueno, fariseo, perdido, y veamos a este hombre malo, publicano, encontrado, salvado. Miren, primero, tanto el fariseo como el publicano eran pecadores ante Dios y ante la ley. Ojo, esto es importantísimo. Tanto el fariseo y el publicano eran pecadores ante Dios y ante la ley, y por lo tanto ambos están bajo condenación. En el mismo nivel. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que el fariseo, pecador, el publicano, pecador. En la misma condición de pecadores están delante de Dios. ¿Ok? Todos los seres humanos, descendientes de Adán, estamos bajo pecado porque somos engendrados con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación al mal. Y por ello estamos bajo condenación desde el vientre de nuestras madres. Mira lo que dice Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Isaías 48:8 dice: si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído,
porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Esta verdad bíblica, el fariseo no la acepta. El humanismo dibuja a la persona como un ser sin mancha, sin pecado, inocente, santo, desde que nace. Él dice, el hombre nace santo, inocente, hasta que la sociedad lo corrompe. Y eso es una mentira. El hombre nace con su naturaleza pecaminosa ya. De manera que, desde que nacemos con esa naturaleza pecaminosa, solamente exteriorizamos eso y somos pecadores. Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y desde pequeñitos ya se nota el egoísmo, las mentiras, la envidia. Ve a sus niñitos cuando juegan y quieren tener alguna cosa entre ellos. ¿Cómo se pelean? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en ellos. A un niñito nadie le enseña a mentir, literalmente. Bueno, algunos quizás, ¿verdad? Pero normalmente. Pero el niñito de por sí miente. Nadie le enseña a ser egoísta, pero el niñito de por sí es egoísta. De manera que esa naturaleza pecaminosa ya está en la persona. El fariseo cree que la ley solo condena el acto externo, o sea, cuando hacen algo. Sin embargo, la ley condena al ser en su integridad, condena sus pensamientos, condena sus miradas, condena sus intenciones. ¿Ok? De manera que debido a nuestra condición de pecadores estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Todos, fariseos, publicanos, todos, tú y yo. Mira lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que todos conocemos lo que significa la palabra destituir. Echar fuera, arrojar, botar. ¿Por qué el Señor nos arroja, nos echa fuera, nos bota de su presencia? Por el pecado. El versículo dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amigo que me escuchas, tú eres pecador, al igual que yo. Somos pecadores y estamos arrojados, destituidos de la gloria de Dios. Y no importa si eres muy religioso como el fariseo, y no importa si tú eres una buena persona, un buen vecino, un buen padre de familia, un buen trabajador, los vecinos te consideran que tú eres alguien con quien pueden confiar, pero delante de Dios tienes esa naturaleza pecaminosa que hace que Dios te deseche, te arroje de su presencia. Y sabe, no hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestras propias fuerzas para que Dios nos justifique. No hay nada que podamos hacer. No puedes comprar tu salvación, no puedes hacer buenas obras, no puedes portarte bien, y por mucho que lo hagas, de nada te sirve. Quiero que note a quiénes se dirige Jesús cuando empieza esta parábola. Mira lo que dice el versículo 9 de Lucas 18. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren, a unos que confiaban en sí mismos como justos, como que no tienen problemas, que se creen mejor que los demás, menosprecian al resto. El Señor le dice que el fariseo, el hombre bueno para la sociedad, está perdido. ¿Por qué? Porque sencillamente todo lo que él hace es algo externo. No confía para nada en Dios y no reconoce para nada que realmente es pecador. Mientras tanto, el publicano se sabe pecador, tiene tanta vergüenza que no puede ni alzar sus ojos al cielo, está apartado y clama al Señor, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Y la Biblia dice que este hombre salió justificado. Este publicano que todos desprecian, que todos lo miran como el más malo, el ladrón, el que se aprovecha a los demás. Este hombre salió
justificado. De manera que esta mañana yo quiero que quede en tu corazón esto. Si tú tienes la actitud del fariseo, no importa lo bueno que te creas, estás perdido eternamente. Sin embargo, si tienes tú esa actitud del publicano de venir al Señor con arrepentimiento, reconociendo que eres pecador y que estás perdido, suplicando al Señor por perdón y salvación, Él te justifica, Él te perdona, Él te salva. Esta mañana quiero que quede en tu corazón algo importante. Aquí se juega tu eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad? Si tú tienes la actitud fariseica, estate seguro que la eternidad la vas a pasar apartado totalmente de Dios. Pero si tú reconoces tu necesidad, sabes que eres pecador y aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, crees en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, crees que Jesús es el Hijo de Dios y que ha muerto en la cruz por ti, la palabra nos da la garantía de que la eternidad la vas a pasar al lado del Señor. ¿Qué escogerás? ¿Cuál será tu oración en esta mañana? La decisión siempre es tuya. La decisión es de cada uno de nosotros. Y quiero agradecer a Dios en lo particular. Alguna vez fui fariseo, estudiado en un colegio católico, con todas las cosas que nos enseñaban. Me creía sin pecado, me creía perfecto, me creía bueno, hasta que la palabra de Dios me confrontó que realmente estaba perdido, que soy pecador, que soy lo peor. Dios tuvo misericordia de mí, tocó mi corazón y me pasó de muerte a vida por su gracia, por su misericordia. No porque lo merezca ni nada por el estilo, simplemente porque me dirige: Señor, soy pecador, perdóname, sálvame. Tú puedes hacer lo mismo y puedes llegar a los pies del Señor. Vamos a quedar dos, vamos a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos esta mañana. Nos muestras claramente, bendito Dios, la actitud que cada persona debe tener delante de ti. Es reconocer nuestra necesidad de ser salvos, de ser perdonados nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores, Señor, y suplicando que tú nos perdones y nos pases de muerte a vida. Esta mañana, Padre, suplico por cada persona que nos escuche, aquellos que no te conocen, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda obrar en ellos, para que puedas quitar la venda de sus ojos, para que pueda dar luz a su entendimiento, Señor, que tu palabra llegue a sus mentes, a sus corazones, Padre Santísimo, y te glorifiques en las decisiones que puedan haber. Te ruego por la congregación, por tus hijos, Padre, que tengamos corazones agradecidos. Un día nos has pasado de muerte a vida, Señor, solamente por tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Glorifícate este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.